Amigos, amigas, gracias por estar aquí. Hoy es un vídeo de cerca para ver detalles del perfume de Dolce & Gabbana The Only One. Hay detalles en estos perfumes que son interesantes de ver para asegurarnos que nuestro perfume es auténtico. Esta no es una reseña de perfume, la reseña la encontráis en el canal y esta es simplemente para que podáis ver detalles si tenéis dudas con vuestros perfumes, ¿de acuerdo? Lo que es la caja de este perfume de Dolce & Gabbana, bueno, la vamos a ver en 30 mililitros, aunque por supuesto en distintos tamaños variará ligeramente la forma. Caja negra, la línea dorada que lo recubre, que lo rodea, tiene relieve, aunque bueno, pues la mayoría de las veces son falsificables también los relieves, aunque podemos notarlos, si acaso nos la venden en liso completamente. También tienen relieve tanto las líneas finas como el nombre de Dolce & Gabbana en esta parte del perfume. Esto de aquí es una pegatina de Dolce & Gabbana. Y bueno, la verdad es que es sencilla en lo que es toda la forma, así que mucho cuidado que es muy falsificable. Si nos vamos a la parte de abajo nos encontramos código de barras, otro código de barras, los cuales son falsificables, imprimibles perfectamente. Y pues gracias a la oscuridad del perfume podemos ver perfectamente que aquí tiene una numeración. Son 4 dígitos de números y 2 letras, ¿de acuerdo? O sea que tenemos 6 números, perdón, en total 6 letras. Y bueno, pues los vamos a tener en cuenta para luego buscarlo en la parte del perfume. Además que se ve muy bien. No está impreso en ningún tipo de tinta, sino que es a presión. Nos vamos a ir al interior del perfume. Como vemos, esta parte pues también es sencilla. Por cierto, aquí en este doblez viene Dolce & Gabbana. Y nos vamos a ir al interior. Muchas veces decimos que nos tenemos que fijar en el interior de la caja. Lo que pasa que en esta ocasión, como el frasco es cuadrado, pues la caja interior es relativamente sencilla. Tiene la parte que recubre normalmente y tiene un extra que lo que hace es tener bien apretadito el perfume en el interior. ¿Veis? Estas pestañas. Muchas veces cuando los frascos son falsificados, la caja interior del perfume viene completamente lisa, o sea que vendría todo esto, pero esta parte interior no. Aún así hemos de tener mucho cuidado, ya que hoy en día los que falsifican los perfumes se saben todos esos detallitos, esas cositas en las que nos fijamos y también podrían falsificarlo. Nos vamos al perfume. En este tipo de frasco hay varias versiones, ¿no? Tenemos el The Only One 2, el primer The Only One. Esta es la versión Eau de Parfum Intense. Entonces puede variar un poquito la forma y el color. Pero bueno, aquí lo tenemos. Por supuesto, pues el mayor problema es que es un perfume rectangular, liso, prácticamente es muy falsificable. Le estoy dando vueltas porque sí que nos podemos fijar que este perfume no tiene juntas de unión. ¿Qué son las juntas de unión? Pues imaginaros que se hace el perfume en las falsificaciones, lo hacen en 2 moldes. Luego cuando lo unen, se pega a calor o como sea, se nota la junta de unión, ¿no? Un molde, 2 moldes se unen y se puede ver una línea que lo atraviesa. Fijaros bien que aparte, vale, vais a ver muchas de mis huellecitas en las manos, es que es un cristal que se queda todo pegado, pero bueno, si nos fijamos vamos a ver las distintas líneas, ¿vale? Nos vamos a fijar que prácticamente no encontramos ningún tipo de juntas de unión, no lo hay, es como si el frasco se ha fabricado de una sola pieza en cristal. Bueno, nombre de Dolce & Gabbana con letras, fijaros siempre que no estén descascarilladas, que no esté desgastado porque podemos pasar el dedo y fijarnos bien que en la uña, ¿vale? Y vemos que no se estropea, no se quita como si fuera una pegatina o una calcomanía. Vamos a lo que es el tapón del perfume, el cual es de plástico duro, pero es de plástico, con una línea dorada, no tiene en su interior ninguna marca ni ninguna letra de Dolce & Gabbana, por lo cual el tapón perfectamente falsificable. Luego dentro de lo que es el spray, nuevamente nos damos cuenta, aquí también vemos que en estas esquinas tampoco vemos ningún tipo de junta de unión, no la tiene, ¿de acuerdo? Veis que el tapón no tiene el emblema de la marca ni nada, por lo cual perfectamente falsificable.
Sí que nos vamos a fijar que en la parte del spray la podemos mover, no tiene fugas, no tiene movimiento. Es importante porque muchas veces quienes buscan los frascos vacíos o los rebuscan en las basuras y todo eso, o compran los frascos vacíos, fuerzan esta parte del perfume, se fuerza y se rellena de cualquier otro tipo de perfume, por lo cual mucho cuidado. Así que, pues eso, mucho cuidado. Bueno, nos vamos a ir ya a la parte de abajo del perfume. Parte importante. Aquí vemos perfectamente que en esta ocasión no es pegatina, que lo que tenemos es una impresión en un tipo de tinta que es muy blanca, muy clarita. Este tipo de letras con el tiempo se desgastan y se van difuminando, se ven muy claritas. En este caso, bueno, pues está bastante reciente y apenas tiene uso, pero las vemos bien, pero sí que es cierto que esto se va desgastando. Vemos los detalles de la marca, lo que nos cuentan de ella, el tamaño del perfume, el país de fabricación, todo este tipo de datos. Y abajo del todo, aquí lo estáis viendo, viene la numeración que hemos visto anteriormente en la caja a presión. Una numeración de 4 números y 2 letras, en este caso. Si nos vamos a nuestra cajita, por supuesto es una numeración que tiene que coincidir. Siempre la lleva la caja con el mismo número unido a la botella del perfume. Y este es el número de fabricación, donde metiéndolo en la página Check Fresh, por ejemplo, o dando la información a la casa de perfumería, en este caso de Dolce & Gabbana, nos pueden dar la fecha de fabricación de este perfume y su lote y ese tipo de detalles. Bueno, hay que tener en cuenta que es un perfume que las líneas sencillas, tanto de la caja como de la botella, son falsificables. Son rasgos que son fáciles de falsificar, un molde de perfume fácil de falsificar, fácil de hacer para quienes se dedican a ello. Entonces hemos de tener mucho cuidado porque si nos damos cuenta prácticamente en este perfume lo que nos salva va a ser buscar su código de fabricación y pequeños detalles que te puedan hacer sospechar, ¿de acuerdo? Pero como os digo, tanto la caja como el frasco de perfume son bastante falsificables, así que tened mucho cuidado y sobre todo aseguraros de comprar vuestros perfumes en perfumerías y lugares o páginas autorizadas para la venta de perfumería. Así que bueno amigos, espero que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad. La reseña de todos estos perfumes están en el canal por si es lo que buscáis, ¿de acuerdo? Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.